Hola, mi nombre es Jairo Ayala, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy voy a contarles qué es la divergencia y qué es el rotacional de un campo vectorial. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el operador nabla. Nabla hace referencia a este símbolo que tenemos acá, no es una letra griega. Entonces ese operador nabla, o ese símbolo que tenemos ahí, está definido pues, de esta manera. Entonces, a primera vista, lo primero que se nos ocurre, pues claro, si hemos visto un curso de álgebra lineal, es que estamos ante un vector. Bueno, ¿cuál es la diferencia con un vector de verdad? Si tomamos un vector U, de los que estamos acostumbrados, por ejemplo un vector en R3, entonces este vector luce la forma U, entonces aquí vamos a tener A, un número real, multiplicado por I, más B, un número real multiplicado por J, más C, un número real multiplicado por K. En este caso, I, J y K, que son los que están apareciendo aquí, aquí y aquí, son los vectores de la base canónica. ¿A qué me refiero con eso? Y es el vector 1, 0, 0, J es el vector 0, 1, 0, y K es el vector 0, 0, 1, lo de siempre. Muy bien. Entonces, esto que tenemos acá, que hemos escrito acá, luce muy similar a lo que tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Bien, como hemos dicho, este objeto y este objeto son números. Sin embargo, aquí lo que tenemos, acá, acá y acá, no lo son. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es aclarar qué significan esos símbolos. Y la otra cosa que vamos a aclarar es esta otra línea. Bien, entonces aquí estamos diciendo que este operador nabla actúa sobre campos vectoriales o campos escalares por medio de la multiplicación. Bueno, observen que acá lo hemos colocado pues, en negrita. Aquí realmente sería mejor haberlo colocado aquí con comillas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar de una multiplicación. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a arrancar por explicar qué significan cada uno de estos símbolos que tenemos acá. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que significa el operador nabla. Entonces, pensemos inicialmente en lo siguiente. Supongamos que tenemos una función g de cálculo 1, o sea, una función que va de reales en reales. Entonces, esta función lo que hace es a un número real asociarle otro. O sea, esto lo escribimos de manera un poco más breve, diciendo que y es g de x. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la derivada de esta función, usualmente escribimos de esta manera. O sea, aquí hablamos de la derivada de la función g. Recordemos que la derivada de una función pues, en sí misma es una función. Entonces, esto lo podemos notar, seguramente ustedes lo saben, con esta otra notación. ¿Listo? O bien, también se puede colocar con esta otra notación. Bien. Pero, además de esta notación, seguramente ustedes en algún momento han utilizado la siguiente. Entonces, aquí tomamos esto y lo multiplicamos por esto. ¿Sí? Aquí es una especie de multiplicación. Entonces, realmente, ya ustedes saben que esto no es una multiplicación, sino es esta máquina, este objeto que tenemos acá, actuando sobre este otro. Entonces, en este caso, podemos pensar en que este objeto que tengo acá es como una función que actúa sobre funciones. O sea, en este caso, este objeto actúa sobre esta función para producir otra función. ¿Cuál? La derivada con respecto a x de la función g que tenemos ahí. Perfecto. Entonces, seguramente ustedes han trabajado con esto. Empezamos a modo de ejemplo, algo pequeñito. Consideremos que g de x sea, por decir alguna cosa, x cuadrado. Entonces, cuando tomamos la máquina, esta, y la actuamos sobre x cuadrado, lo que vamos a obtener es otra función. ¿Cuál? Pues la función 2x. Entonces, podemos pensar en esto como una máquina, una función que actúa sobre funciones para producir funciones. Este tipo de máquinas los llamamos operadores. Entonces, un operador
Simplemente es una función que toma funciones y produce funciones. Podemos decirlo así simplemente. Bien, ahora, ¿qué pasa si estamos lidiando con una función ya de más de una variable? Veamos. Entonces, tomemos una función, por ejemplo, como esta, la que tengo señalada acá. En este caso, f es una función que depende de x, y y z. Aquí vamos a dar en coordenadas cartesianas. Todo el trabajo que vamos a hacer hoy es en coordenadas cartesianas. Entonces aquí tenemos x, y, z. Y la idea es que f toma estos tres números y produce un número que llamamos f de x, y y z. Entonces esto acá simplemente es un número. ¿Bien? Entonces, aquí podemos hablar, como ustedes ya bien lo saben, o podemos intentar hablar de la derivada de f con respecto a x. En este caso ya hablamos de derivada parcial. Podemos hablar de la derivada de f con respecto a y. Y podemos hablar de la derivada de f con respecto a z. ¿Sí? Entonces, podemos derivar nuestra función con respecto a cada una de sus variables. Bien, en particular, si consideramos esta, entonces podríamos escribir de esta manera. Siguiendo la misma lógica que con lo que se hacía en cálculo 1, podemos reescribir esto de la siguiente manera. Colocar esta expresión, este cociente, multiplicado por esa función. Entonces observemos que realmente no es una multiplicación, o sea, luce como una multiplicación como este multiplicado por este objeto, o sea, este por este. Sin embargo, no lo es. Aquí lo que tenemos es que esto realmente es una función que actúa sobre esta función para producir otra función. ¿Cuál? Pues la derivada con respecto a x de la función f que estamos considerando. ¿Bien? Bueno, entonces aquí podemos pensar en que esto es un operador, o sea, esto simplemente va a ser una máquina que coge funciones y produce funciones. ¿Sí? Coge funciones y produce funciones. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llamar un operador. Bueno, entonces una notación un poco más breve para ese operador, para esa máquina, es la siguiente. Entonces, cuando veamos algo como esto, eso simplemente nos va a indicar este operador. ¿Bien? Entonces, si tomamos este aplicado a este, entonces tenemos que esto es simplemente la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, esta máquina que tenemos acá actúa sobre una función para producir su derivada con respecto a x. Bien, el aspecto que tenemos acá a la izquierda de esta ecuación, repito, es como si fuese una multiplicación, ¿no? Es decir, como tener este objeto y multiplicarlo por este otro objeto. Pero, o sea, la apariencia es esa. Sin embargo, aquí lo que tenemos realmente es algo actuando sobre algo. Lo que tenemos en últimas es que nuestro operador nabla, que tenemos acá, es un vector, si lo queremos ver así, cuyas componentes ya no son números, sino son operadores. ¿Bien? Entonces, observen incluso que acá hemos tenido cuidado de escribir primero la i y luego el operador. O sea, ¿por qué? Porque existe el riesgo, por ejemplo, si lo escribimos al contrario, existe el riesgo de pensar en que tenemos la derivada del vector unitario i, lo cual sería 0. Pues uno pensaría en algo como eso, pero realmente no es lo que queremos expresar aquí. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. ¿Bien? Vamos a colocarlo simplemente así. Bueno, entonces ahora, este vector de operadores, que es lo que estamos llamando nabla, pues siguiendo la analogía, profundizándola un poquito más, podemos escribirlo así, pues en términos de i, j y k, o podemos escribirlo más brevemente como esta tripla que tenemos acá. Pues de tal forma como lo haríamos
con un vector común y corriente de números. O sea, este vector que tengo acá lo puedo escribir como A, B y C. ¿Bien? Entonces, simplemente estamos haciendo esa analogía. Entonces, ya tenemos una idea de qué es este operador nabla. Bien, ahora nos toca aclarar qué es lo que significa que ese operador actúa sobre campos vectoriales o campos escalares por medio de la multiplicación. Bien, entonces, cuando estamos lidiando en álgebra lineal, cuando estamos trabajando en álgebra lineal, entonces, si tenemos, por ejemplo, dos vectores, llamémoslos U y B, aquí dos vectores, y tenemos, por decir algún número K. Entonces, hay tres tipos de multiplicaciones que ustedes ya conocen. La primera multiplicación, pues, consiste en tomar el número y multiplicarlo por un vector. Entonces, esta multiplicación, recuerden que se hace componente a componente. O sea, multiplica cada una de las componentes del vector U, y al final lo que ustedes van a obtener es que esto es un vector. ¿Listo? La segunda multiplicación que ustedes conocen es el producto punto. Entonces, aquí podemos hablar del producto punto de dos vectores. A ver, coloquémoslo acá. Producto punto. Escribe así. Y el producto punto de dos vectores, ambos de la misma dimensión. Entonces, al final lo que va a producir es un escalar. ¿Bien? Y la última multiplicación que ustedes seguramente recuerdan es el producto cruz. Entonces, este producto cruz, ustedes saben que solo está definido en tres dimensiones. ¿Bien? Y cuando ustedes toman el producto cruz de dos vectores, lo que ustedes van a tener aquí igualmente es un vector. ¿Bien? Entonces, es las multiplicaciones que nosotros conocemos entre vectores o con un vector y un número. Bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos extender estas ideas, pero haciendo uso del operador nabla y utilizando campos vectoriales y campos escalares? Pues veamos. Bien, entonces necesitamos dos vectores, como lo hemos dicho. Aquí podemos pensar en que, por ejemplo, este primero que estamos colocando acá, este nabla, sea nuestro vector U, en el caso anterior. Este F, que es un campo vectorial, vamos a pensar que sea nuestro vector B. Bueno, ¿por qué un vector? Porque recordemos que el campo vectorial lo que hace es a un punto, en este caso un punto en R3, le asocia una flecha, un vector, que es este que tenemos acá. Entonces podemos pensar en que F es el vector MNP, donde esas tres letras, o sea, MN y P, son funciones que dependen de X, Y y Z. Pero, digamos, desde el punto de vista formal podemos pensar en que es simplemente un vector. Y acá, pero realmente no estamos trabajando con un número aquí al final, pero cuando ustedes toman esta función f minúscula y actúa sobre un punto del espacio, lo que produce es un número. O sea, que en últimas vamos a pensar en que esto sea como nuestro escalar. ¿Bien? Entonces, vamos a repetir las tres multiplicaciones que ustedes ya conocen, pero en este caso con estos tres objetos que tenemos acá. Bien, entonces, arranquemos. La primera operación consiste en tomar pues, un número o un escalar por un vector. Entonces, en este caso vamos a considerar inicialmente este objeto y vamos a considerar este. O sea, vamos a considerar cómo multiplicar el operador nabla por el escalar f. ¿Bien? Bueno, entonces, aquí ya lo tenemos hecho. Entonces, aquí podemos pensar en que tenemos un vector, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro escalar. Observen la posición. Aquí el operador nabla se coloca a la izquierda de la función f. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista formal, o sea, de manejo de símbolos, entonces nabla se puede colocar como este vector, como esa tripla, y podemos pensar que ese vector multiplica a este escalar que tenemos acá. ¿Cómo se multiplica vector por escalar? Como hemos dicho, pues simplemente tomamos el escalar y multiplicamos por cada una de las componentes. ¿Bien? O sea, aquí en este caso,
cuando tomamos la primera componente y la multiplicamos por mi escalar, queda algo como eso. Sin embargo, ya sabemos que esto no es realmente una multiplicación, sino esto me indica que estamos trabajando con algo como esto. O sea, tenemos un operador actuando sobre una función. Entonces, en últimas, lo que vamos a tener acá es la derivada con respecto a x de la función f. Y esa va a ser la primera componente de este nuevo vector que estamos armando. Bien, en forma similar, podemos encontrar la segunda componente y la tercera componente. Entonces, este nabla multiplicado por f, lo que va a producir es algo que conocemos bien, que no es ni más ni menos que el gradiente de la función. Bien, entonces, seguramente ustedes han visto esta notación y con total seguridad, seguramente han empleado un poco más esta para referirse a este objeto, ¿no? Entonces, el gradiente de una función pues simplemente es el vector de sus derivadas parciales. Bien, entonces, aquí ya tenemos nuestra primera multiplicación. Digamos que es bastante conocida, ya ustedes han revisado pues, el significado del gradiente, la relación que tiene con las derivadas direccionales, etcétera, etcétera. Bien, entonces, bueno, aquí voy a estar interesado un poco más en las otras dos operaciones. Entonces, la siguiente operación involucra el producto punto de dos vectores. Entonces, aquí nuestros dos vectores en juego van a ser el operador nabla y va a ser un campo vectorial. ¿Bien? Entonces, esa es la segunda. Entonces, eso da origen a esto que tenemos acá que se conoce como divergencia. ¿Bien? Entonces, la divergencia de un campo vectorial, como el que tenemos acá, es un campo vectorial en R3. O sea, tomamos tres números, aquí tomamos tres números, y estamos produciendo tres números. Recordemos que M, N y P son funciones que dependen de X, Y y Z. ¿Bien? Pero aquí estamos pensando en que esto sea como un vector, ya que podemos escribirlo de manera un poco más breve, de esa manera. ¿Listo? Entonces vamos a pensar que tenemos el vector MNP. Bien, entonces el otro vector, o sea, con el cual vamos a hacer la cuenta, es el vector nabla. ¿Sí? Y recuerden que nabla es simplemente el vector formado por estos operadores. ¿Bien? Entonces vamos a tomar el producto punto de este vector con este vector que tenemos acá. Y lo indicamos de esta manera. Bien, de nuevo observen que primero estamos colocando nabla y luego estamos colocando f. Ustedes saben que el producto punto de dos vectores en R3 es conmutativo. O sea, tener u punto b es lo mismo que tener b punto u. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta o respetar este orden que tenemos aquí establecido. ¿Bien? Entonces, entonces, cuando ustedes vean este producto, ese producto punto, entonces a eso lo vamos a llamar la divergencia de f. Bien, y como estamos lidiando con un producto punto, lo que esperaríamos obtener es un escalar. En este caso, ese escalar es simplemente la suma de esta función y esta función que tenemos acá. O sea, al final todo esto es una función que depende de x, y, z. Bien, ¿cómo llegamos acá? Entonces, siguiendo la regla que hemos visto, entonces aquí si colocamos nabla, estamos colocando este objeto, aquí colocamos derivada con respecto a x, derivada con respecto a y derivada con respecto a z. Y tomamos el producto punto con el vector m, n y p. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Pues simplemente tomamos primero con primero, ¿sí? Los multiplicamos, tomamos segundo con segundo, los multiplicamos, tomamos tercero con tercero, los multiplicamos. Bien, pero recuerden que aquí en este caso no es una multiplicación, sino realmente estamos tomando, por ejemplo, para la primera componente, estamos tomando este operador y lo ponemos a actuar sobre esta función. Entonces aquí lo que estamos obteniendo es la derivada parcial de m con respecto a x, que es lo que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, ahora repetimos el proceso, o sea, tomamos derivada parcial con respecto a y de la n y derivada parcial con respecto a z de p. Y luego lo que hacemos es
sumar. Bien, como se define el producto punto que ustedes conocen. Entonces ya sabemos cómo se arma esta expresión que tenemos aquí. Bueno, realmente bastante sencillo. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Entonces, en este caso, esta va a ser m, esta de acá va a ser n, y esta de acá va a ser p. Entonces, tomamos nuestra m y la derivamos con respecto a x. Tomamos n y la derivamos con respecto a y. Tomamos p y la derivamos con respecto a z. Y luego simplemente sumamos esos resultados, esas derivadas parciales. En este caso, observen que la segunda función, o sea, la n, no depende de y, por lo tanto esto se hace igual a 0. Y aquí es fácil ver que la derivada de esta expresión es 2xy y que la derivada de este, pues con respecto a z, es simplemente el coseno de y. Entonces, esta función que tenemos acá es la divergencia del campo que tenemos acá. Es realmente bastante sencillo, bastante simple de hacer. Bueno, ahora la palabra divergencia. Cuando uno piensa en la palabra divergencia es como cuando algo se está alejando de un cierto punto. ¿Bien? Entonces, el nombre es bastante apropiado. O sea, cuando calculamos la divergencia de un campo, recuerden que un campo vectorial simplemente es una colección de flechas. ¿Bien? Apuntan en diferentes direcciones. Eso lo revisamos en un video anterior. Y entonces, cuando calculamos la divergencia de ese campo en un punto, lo que estamos determinando es cuál es la tendencia que tiene nuestro campo a alejarse o acercarse a ese punto. Sí, el nombre es bastante apropiado. Una interpretación física interesante es que si pensamos en f como escribiendo las velocidades de las partículas de un gas, entonces la divergencia lo que representa es la tasa de expansión por unidad de volumen, ¿sí? de ese gas. Entonces, si ustedes calculan la divergencia en un punto y esa divergencia negativa, indica que el gas se está comprimiendo en ese punto. Si la divergencia es positiva, entonces el gas se está como alejando, perdón, de ese punto. Muy bien, entonces aquí podemos hacer la cuenta para este campo de una divergencia. Y entonces tenemos lo siguiente. Bueno, aquí seguramente ya hemos visto que la definición de divergencia la hemos dado para campos en R3. Sin embargo, aquí estamos lidiando con un campo en R2. Bien, el cuento es que la divergencia, pues al igual que el producto punto para vectores, se puede definir en cualquier dimensión. En este caso, la f, ¿sí? Pues f de xy, produce esto. Entonces, x y a través de f van en mn. O sea, tenemos que f es un campo en R2. Entonces, para poder hacer el producto punto que estamos indicando acá, necesitamos también un vector con dos entradas. Entonces, en ese caso, este nabla va a indicar o a representar a este vector de operadores derivadas parciales. En este caso solo tenemos dos variables independientes, por lo tanto vamos a tener dos posibles derivadas parciales. Entonces acá, cuando usted toma el producto punto de estos dos, pero claro, aquí hay que respetar el orden. Tomamos este con este, ¿sí? Entonces, tomamos primero con primero, o sea, calculamos la derivada parcial con respecto a x de la m, y luego le sumamos la derivada parcial de la n con respecto a y. ¿Bien? Bueno, observen que acá he colocado una flechita encima, como se hace con los vectores, y ves, eso es costumbre. En muchos libros o muchos autores lo hacen, pero no es completamente estándar. Esa flechita indica que extiende la analogía de que estamos trabajando con algo que se parece mucho a un vector. Bien, de nuevo, aquí tener en cuenta, por favor, este orden. Si colocamos este otro orden, entonces realmente no tenemos una función escalar, que es lo que estamos buscando, sino vamos a tener otro operador. Bien, les dejo para ustedes averiguar el porqué. ¿Listo? O darle significado a esta expresión que tenemos acá. Muy bien, entonces,
Regresando aquí, cuando calculamos la divergencia de este campo, vemos pues aquí fácilmente que la m y la n entran acá, y la derivada con respecto a x de esta m es 0, y en forma análoga esta derivada también es 0. Por lo tanto, al final vamos a tener que la divergencia es 0. ¿Bien? Entonces, si estamos siguiendo la analogía de que la divergencia nos indica si estamos aproximándonos o alejándonos de un cierto punto, entonces podemos pensar en que la divergencia 0, pues no estamos acercándonos ni alejándonos. ¿Bien? Entonces, ¿sorpresa que pase esto? No, no realmente. Si recordamos de un video anterior, la gráfica de este campo que tenemos acá es algo como esto. Bueno, aquí solo he colocado unas pocas flechas, pero recuerden que este campo lo que hace es describir la rotación de las partículas de un disco, ¿sí? O sea, un disco que se está rotando, y estamos considerando cómo se mueven las partículas de ese disco. Pues obviamente van a seguir simplemente trayectorias circulares, como lo estamos indicando acá. Entonces, si las partículas se están rotando, pues en ningún momento se van a contraer ni a expandir. Muy bien. Entonces, este tipo de campos que no se expanden ni se contraen, vamos a llamarlos campos incompresibles, ¿bien? O solenoidales. Entonces, ¿qué es eso? Simplemente son campos cuya divergencia es igual a 0. Perfecto. Entonces, aquí, recuerden que lo que hemos hecho es considerar nabla y el producto punto. ¿Bien? Bueno, ahora la otra opción es considerar el mismo nabla, pero ahora con el producto cruz. Bien, aquí la restricción, pues a diferencia de lo que sucedía con la divergencia, es que el rotacional únicamente está definido para campos en R3. O sea, necesitamos 3 entradas necesariamente. Entonces, pues aquí, desde el punto de vista formal, pues tomamos aquí nuestro vector nabla, tomamos nuestro vector f, f en este caso es mn y p, y calculamos su producto cruz común y corriente. Es decir, aquí colocamos en la segunda hilera las componentes de este vector, ese que tenemos acá. En la tercera hilera estamos colocando las componentes de este vector, o sea, mn y p. Y en la parte de arriba colocamos los vectores i, j y k. Bueno, ya ustedes saben cómo se calcula el rotacional, ¿no? para dos vectores. Pues aquí la única diferencia es, bien, siendo un poco más justo, hay un poco más de diferencia. Cuando calculamos el producto cruz de dos vectores, estamos considerando número acá, número acá, número acá. Igual forma, número acá, número acá y número acá. Sin embargo, ahora lo que tenemos es operadores, y aquí tenemos realmente no números, sino tenemos funciones. Pero cuando ustedes toman cada una de estas funciones y la evalúan en un punto específico x, y, z, pues lo que ustedes van a tener al final son simplemente números. ¿Bien? Bueno, en la parte de arriba, pues es claro que lo que tenemos no son números, sino son vectores. Entonces, digamos que es una matriz bastante extraña. Sin embargo, las reglas de cálculo del determinante son las mismas que conocemos. Bien, entonces, por ejemplo, si queremos encontrar el acompañante de la i, entonces lo que hacemos es eliminar esta columna, eliminamos esta fila, y nos quedamos con estos 4 términos que tenemos aquí. Y calculamos el determinante. ¿Cómo se hace? Pues va a ser este por este, menos este por este. Pero tomar este por este, recuerden que lo que significa es que estamos calculando la derivada de p con respecto a y. Entonces, al final lo que vamos a tener es derivada de p con respecto a y, menos la derivada de n con respecto a z, que es lo que tenemos acá. Bien, entonces, de forma similar, siguiendo las reglas que ya ustedes conocen para el cálculo de determinantes utilizando cofactores, tenemos que las componentes de este vector que tenemos acá son estas que aparecen acá. Bien, son simplemente diferencias de derivadas parciales. Bien, entonces este es el rotacional. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí
para ese campo, esta va a ser m, esta va a ser n, esta va a ser p. Colocamos esas tres funciones en la fila inferior de este determinante y hacemos la cuenta. O sea, aquí planteamos, como vimos en la diapositiva anterior, y aquí encontramos esto. O sea, observen que este primer paréntesis, aquí cuando ustedes derivan esta función con respecto a y van a obtener x, cuando derivan esta función con respecto a z van a obtener x. Entonces aquí al final van a obtener x menos x. Bueno, en forma similar, esta y esta, pues me van a quedar y menos y z menos z respectivamente. Entonces al final, esto aquí va a ser 0, esto va a ser 0 y esto va a ser 0, lo cual es simplemente tener el vector 0, 0, 0, lo cual escribimos simplemente de esta manera. ¿Bien? Entonces observen que cuando ustedes calculan el rotacional de un campo, lo que ustedes van a obtener es un vector. ¿Sí? Cuando calculan la divergencia de un campo, lo que ustedes van a tener es un escalar. Realmente una función, pero saben a qué me refiero. Entonces, para este ejemplo, que es bien bonito, vemos que su rotacional es igual a 0. Bueno, entonces ya tenemos pues, las tres operaciones básicas. O sea, ya tenemos que acá el gradiente simplemente se obtiene de pensar en la multiplicación por escalar. Entonces aquí estamos tomando un vector por un escalar. ¿Sí? Vector por escalar. Tenemos que la divergencia se obtiene utilizando la noción de producto punto y el rotacional se obtiene tomando la noción de producto cruz. Cosas importantes. El gradiente y el rotacional van a producir vectores. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el gradiente actúa sobre escalares, o sea aquí, el gradiente actúa sobre escalares, ¿sí? Y produce vectores. Y el rotacional, pues también produce vectores, pero actúa sobre vectores. ¿Bien? Entonces, en resumen, el gradiente actúa sobre un escalar y lo que va a producir es un vector. ¿Bien? El rotacional actúa sobre un vector y también va a producir un vector. La diferencia de la divergencia con estos dos anteriores es que lo que vamos a producir es un escalar. Pero la entrada, o sea, donde actúan las divergencias, o la divergencia, es sobre vectores. ¿Sí? Entonces la divergencia actúa sobre un vector y va a producir un escalar. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a pensar que nuestro escalar, o sea, nuestra función, esté definida en R3 y vamos a pensar que nuestro campo esté definido en R3. ¿Bien? Entonces, como hemos dicho, cuando tomo esta función y le calculo el gradiente, pues lo que voy a obtener acá es un vector. Bien, aquí he señalado con verde, ese es un vector, y he colocado con amarillo si es un escalar. ¿Bien? Entonces, al calcular este gradiente para esta función, tenemos un vector. Ahora, como este es un vector, y ese vector está en R3, o sea, realmente este objeto es un campo vectorial que va de R3 en R3. A ese campo vectorial yo le puedo aplicar, tengo dos opciones, puedo aplicarle la divergencia o puedo aplicarle el rotacional. Ahora, si tomo este de acá y le aplico la divergencia, lo que debo obtener es un escalar. O sea, aquí estamos tomando la divergencia del gradiente. Y acá lo que estamos haciendo es tomando el rotacional del gradiente. Y acá lo que vamos a obtener es un vector. ¿Bien? Entonces, digamos que tenemos esa opción de mezclar estas operaciones que hemos visto. Ahora, si estamos considerando un campo vectorial, aquí pues ya lo único que podemos hacer es calcular pues, sobre ese campo la divergencia o el rotacional. Aquí en particular, digamos que hemos calculado el rotacional. Entonces, el rotacional debe ser un vector. Y sobre ese vector, pues yo podría aplicar el rotacional o podría aplicar la divergencia. Aquí en este caso, digamos que estamos tomando, por ejemplo, la divergencia de ese rotacional. ¿Bien? Entonces, aquí empiezan a aparecer una serie de mezclas bastante bonitas e interesantes. Bueno, entonces veamos qué es esto y vamos qué es esto. ¿Sí? Esto está especificado en un par de teoremas que vamos a ver a continuación. Y luego vamos a hablar rápidamente de esto. Vamos a ver que esto da origen a una idea que es muy importante en matemáticas, física, ingeniería, que es la idea de lo que es el laplaciano. Bueno, entonces arranquemos acá con el rotacional de un gradiente.
Entonces, aquí estamos tomando esta opción, el rotacional de un gradiente. Entonces, bueno, aquí consideremos un campo en R3 de clase C2. Recordemos que eso significa que F posee derivadas primeras, derivadas segundas y son continuas. Todo funciona bien en un cierto conjunto abierto. Y entonces lo que nos dice este teorema es que cuando calculamos el rotacional del gradiente de esta función, eso siempre va a quedar cero. Interesante. Entonces, ¿cómo se puede probar? Entonces aquí realmente lo único novedoso en esta cuenta es que las componentes de este vector pues son simplemente las derivadas parciales de f con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Entonces, siguiendo la receta, obtenemos esto que aparece por acá. En el primer paréntesis, observen que tenemos las derivadas segundas de f, aquí primero con respecto a z y luego con respecto a y aquí primero con respecto a y luego con respecto a z. Ahora bien, si estamos asumiendo que la función es de clase C2, o sea, si las derivadas segundas son continuas, sabemos que esta derivada y esta derivada, derivadas segundas, son iguales. Por lo tanto, esto se hace igual a 0. De forma análoga, esto también se hace igual a 0 y esto de acá también se hace igual a 0. Entonces, al final lo que vamos a obtener es esto. Entonces, siempre que calculemos el rotacional de un gradiente, vamos a obtener 0. Es una relación que vale la pena tener siempre presente. Aparece con mucha frecuencia. Bueno, ahora la otra opción que vamos a analizar es esta otra. O sea, ¿qué sucede cuando calculamos la divergencia de un rotacional? Muy bien, entonces, este teorema nos dice que esa combinación siempre es 0. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? Aquí el 0 que estamos obteniendo es un 0 vector. ¿Por qué? Porque el rotacional lo que va a producir son vectores. Y aquí lo que vamos a tener es un 0 número, porque la divergencia lo que produce son números. Bien, ¿cómo se puede calcular esto? Aquí es bastante simple. Aquí estamos pensando en que esto lo escribimos simplemente así, ¿sí? Rotacional. Y entonces aquí pensamos en la divergencia como esto que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, aquí planteamos el producto punto, que es el que tenemos acá, entre este vector, nabla, y este vector que surge de aplicar, o simplemente es el rotacional de la función f. Entonces, haciendo la cuenta, a lo que llegamos es algo como esto. ¿Sí? Entonces, de nuevo tenemos derivadas segundas. Sin embargo, aquí observen que ya no tenemos i, j y k por ninguna parte. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, esta acá, esta primera entrada, y esta son iguales, pero con signo contrario, entonces se van a ir. De igual forma, esta con esta, ¿sí? Y esta con esta. Entonces, al final lo que vamos a obtener es 0. Entonces, siempre la divergencia de un rotacional es 0. ¿Bien? Ahora, ¿son las únicas opciones que tenemos para mezclar divergencias rotacionales gradientes? No, realmente hay toda una colección grande de identidades vectoriales. Bien, aquí he colocado apenas unas pocas. Estas dos primeras lo que nos dicen es que el gradiente se comporta pues, siguiendo las reglas que nosotros conocemos para las derivadas. ¿En qué sentido? O sea, aquí tenemos que el gradiente de una suma es la suma de los gradientes. O sea, haciendo la resemblanza de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bien, de nuevo, ¿es sorpresa que pase esto? No, porque recuerden que en sí mismo el gradiente está formado en cada una de sus componentes por derivadas. Entonces no es sorpresa que suceda esto. Así como tampoco es sorpresa que suceda esto segundo. ¿Sí? O sea que es lo que llamamos la regla del producto o regla de Leibniz. Bien, ahora nos podemos preguntar, ¿será que los otros dos objetos, o sea, la divergencia y el rotacional, verificarán estas mismas dos propiedades? Bueno, la respuesta es, si tenemos suma, sí, o sea, si tenemos divergencia de una suma o rotacional de una suma, pues vamos a tener la suma de las divergencias o la suma de los rotacionales respectivamente. ¿Bien? Sin embargo, para el producto la cosa ya es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque de entrada ya no tenemos un producto natural como este, que es producto de funciones, sino, recuerden que la divergencia rotacional actúa sobre campos vectoriales, sobre vectores. Entonces, para poder obtener vectores, podemos hacerlo, por ejemplo, tomando un escalar por un vector,
o podemos tomar, por ejemplo, el producto cruz entre dos vectores. Entonces, aquí observamos la relación, o sea, la manera como se calcula la divergencia para esos dos tipos de productos. ¿Bien? Entonces, esta segunda en particular, aquí vinculamos divergencia con rotacional, y en esta primera estamos vinculando divergencia con gradiente. ¿Bien? Es una cuenta bastante sencilla. Esta que aparece aquí en el número 5 es simplemente un caso particular de esta. Entonces, en este caso, f y g son los gradientes de dos funciones f y g minúsculas. Entonces, cuando colocamos esto acá, o sea, cuando colocamos este acá y este acá, lo que tenemos es el rotacional de gradientes, que como hemos visto hace poco, nos deben quedar 0. Entonces, aquí nos debe quedar 0. Y ojo, tiene que ser 0 número, porque estamos calculando una divergencia. ¿Bien? Ahora, estas tres últimas también son identidades que vinculan gradientes con divergencias, y aquí aparece un símbolo raro. Entonces, veamos en qué consiste ese símbolo. Entonces, este acá no es pues, ni más ni menos que lo que llamamos el laplaciano o el operador de Laplace. Bien, entonces, el operador de Laplace simplemente es esto que tenemos acá. Entonces, observen que lo que estamos calculando es la divergencia del gradiente, que era lo que teníamos en una diapositiva anterior. ¿Sí? Acá tenemos la divergencia del gradiente. Y entonces, eso da origen, haciendo la cuenta, a esto que tenemos acá. Entonces, el laplaciano aplicado a un campo escalar, y lo que hace es simplemente calcular la suma de las segundas derivadas parciales con respecto a sus variables independientes, en ese caso x, y, z. Bien, esta idea también se puede colocar para otras dimensiones. O sea, para un campo escalar en R2, pues simplemente tendríamos únicamente estas dos. Esta parte no está. ¿Bien? Entonces, ese es el operador de Laplace. Aquí no vamos a entrar en detalle sobre ese operador, o sea, que merece varios capítulos para hablar sobre toda su utilidad, repito, en matemáticas, en física, en ingeniería. Entonces, simplemente se los doy a conocer. Bueno, y aquí aparece en esta diapositiva otra idea que es bien interesante, que es la noción de rotacional escalar. Entonces, aquí vamos a calcular el rotacional para un campo como este. Entonces, en este caso tenemos un campo en R2. O sea, tomamos dos números y producimos dos números. Bien, entonces, podemos pensar, bueno, no hemos dicho que el rotacional únicamente está definido para R3. Entonces, aquí podemos pensar de la siguiente manera. Entonces, el campo que estamos considerando es este. Bueno, entonces, este campo lo que hace es, para cada punto XY, pues en el plano XY, lo que hace es asociar una flecha en el plano XY. ¿Bien? Entonces, podemos pensar que ese campo, al final, es un caso particular donde P es igual a 0. O sea, aquí es como tener esto que aparece por acá. ¿Sí? Bien, entonces, no solo eso, sino que estas dos primeras entradas dependen únicamente de X y de Y. ¿Bien? Entonces, eso lo escribimos un poco mejor aquí. ¿Sí? Lo escribimos un poco mejor aquí. Entonces, podemos pensar que este campo, que es legítimamente, o que está legítimamente en R2, lo podemos escribir de esta manera. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista gráfico, cuando calculamos las flechas asociadas con este campo, entonces lo que veríamos sería algo como esto. Y podemos pensar que esas flechas todas están dibujadas sobre el plano XY que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, ahora, cuando calculamos el rotacional de este campo en R3, como hemos aprendido, lo que vemos es que la única componente que va a sobrevivir es esta. Entonces, el vector que vamos a asociar a este campo que tenemos acá debe ser una flecha, ¿sí? Que debe ser perpendicular, bueno, que debe ser paralela al vector K y por lo tanto perpendicular al plano XY. O sea, si calculamos el rotacional, debería lucir como algo así. ¿Listo? Bien, entonces tenemos eso. Bien, en este caso, como vamos a ver ya cuando estamos revisando el teorema de Green,
Para este campo, realmente lo único que me interesa es únicamente este escalar. ¿Bien? O sea, aquí tenemos que lo único que me va a interesar es derivada de n con respecto a x menos derivada de m con respecto a y. ¿Bien? Entonces, aquí se puede ver fácilmente que es tomar este vector y tomar el producto punto con el vector k. Entonces, simplemente de esta ecuación se obtiene este. ¿Bien? Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a llamar el rotacional escalar. Ok, entonces en esta sesión hemos visto qué es el rotacional, qué es la divergencia de un campo vectorial. Hemos visto algunas relaciones interesantes entre la noción de gradiente, rotacional, divergencia en identidades vectoriales. Y hemos visto un par de teoremas que son bien importantes, que aparecen con mucha frecuencia. Entonces los invito a que revisen el material asociado con esta sección y que hagan los ejercicios correspondientes. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.